Y ahora, Hechos y Migraciones con el licenciado Rafael Mariñez Pérez. Emigrar es el acto de estar feliz en un territorio que no es el suyo, sin embargo tiene una profunda tristeza. Y eso es una realidad porque el inmigrante en cualquier país del mundo, usted puede ver lo que pudiera evidentemente sentirse feliz porque está consiguiendo los objetivos que se trazó, fundamentalmente mantener la seguridad de que le está reportando a sus familiares en su país de origen los recursos necesarios para que puedan vivir con más decencia que lo que vivían antes de él partir, naturalmente, de su país. Quiero compartir con ustedes una orientación en este podcast, una orientación migratoria. Hay personas que se les facilita la visa, van a los Estados Unidos, van a cualquier otro país, pero en el caso particular de los Estados Unidos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con una persona que tiene una penalidad? Porque llegó a Estados Unidos con una visa B1, B2, se quedó trabajando, fue en varias ocasiones, se pasaba del tiempo. Lo prudente que usted, si va de vacaciones, no pase más de 29 días, que no cumpla un mes. Pero hay personas que van y vienen hasta que de repente, cuando un día menos lo esperan, lo detienen. Y entonces tiene una penalidad de 2 años, de 5 años para poder regresar al territorio de los Estados Unidos. Y una persona me preguntó recientemente: Rafael, ¿qué ocurre con una persona que atraviese por esa penalidad? ¿Puede volver a buscar visa a los Estados Unidos o tiene que optar por un waiver, que es un perdón? No tiene que optar por ningún waiver. Sencillamente, cuando se le cumple la penalidad, los 5 años, en este caso, lo único que tiene que hacer es prepararse para ir a buscar visa al consulado norteamericano de su país, como si nunca buscó visa. Pero incluso más de ahí, hay personas que tienen el temor de que si fueron detenidos en los Estados Unidos y tienen una penalidad, cuando cumplan la penalidad no pueden ser solicitados. Sus familiares no pueden incluirlo naturalmente en el formulario I-130. Por supuesto que sí. No solamente puede ir a buscar visa, después que ya cumplió con la penalidad, sino que además puede optar por su residencia vía la petición que le someta naturalmente la persona que corresponda, un familiar. Bueno, quiero compartir con ustedes un tema que en los análisis personal que hago, las lecturas, las investigaciones, siempre me ha llamado mucho la atención, porque recuerdo que cuando comencé a compartir con ustedes los diversos podcasts sobre migración, pensé fundamentalmente en las migraciones como algo genético de nosotros los seres humanos y básicamente las causas de las migraciones. ¿Cuáles son las causas de las migraciones? Y son muchas. Las situaciones socioeconómicas de muchos países, inclusive la situación climática genera también mucha migración, la inestabilidad política, pero los conflictos armados, y a eso me quiero referir en los próximos minutos, las migraciones como resultado de los conflictos armados. Quizás uno de los conflictos más emblemáticos en la historia de la humanidad, bueno, las migraciones se vienen dando por problemas internos, por conflictos civiles o conflictos bilaterales o conflictos multilaterales donde hay envuelto varios países. Eso viene desde la antigüedad. Pero yo creo que en uno de los acontecimientos más emblemáticos que generó una gran migración fue la ocupación de Jerusalén en el año 70 de la era cristiana por parte de los romanos. Eso trajo como resultado una gran salida de los judíos hacia diversas partes del mundo, hasta que comenzaron a regresar después de los congresos sionistas globales, sobre todo el congreso desarrollado por Theodor Herzl, el congreso de Basilea, donde se comenzó a gestar de manera más organizada el regreso de los judíos precisamente a la tierra de Palestina, independientemente de que se estaba fraguando, se estaba concibiendo la posibilidad de que fueran a otro territorio del mundo. Finalmente llegaron ahí, a la tierra de Palestina, y comenzó una organización a final del siglo XIX, continuó a principio, naturalmente, del siglo XX, hasta que finalmente ya la ocuparon
terminada la Segunda Guerra Mundial, y la declaración de independencia con su primer presidente, David Ben Gurión, que por cierto el aeropuerto principal de ese país lleva el nombre de su primer presidente. Después de la resolución se constituyó la independencia en el año 1948. Ahora, ¿cuáles son los otros acontecimientos que pudiéramos recordar que generaron un gran flujo migratorio? Quizás uno de los acontecimientos más olvidados y que se generó durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en el año 1914 y terminó en el año 1918, terminada evidentemente la Primera Guerra Mundial. Entonces surge para el año 1919 la Sociedad de las Naciones, y esta organización continúa existiendo de derecho, pero no de hecho. Por eso fue, naturalmente, por las intenciones de los alemanes, que habían perdido la Primera Guerra Mundial, y esa inconformidad por los territorios perdidos trajo como resultado que comenzara el surgimiento del nazismo, hasta que finalmente entonces inicia ya la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre con la invasión a Polonia, a Varsovia, el bombardeo de parte de los alemanes en el año 1939. Ahora, en el marco de esa Primera Guerra Mundial se dio lo que se llamó el Holocausto Armenio. Este Holocausto Armenio fue naturalmente perpetrado por el Imperio Otomano, en manos de los turcos. Y aquella primera situación que se generó en el año 1915 de 250 ciudadanos armenios que fueron llevados a Ankara, que era la capital naturalmente durante mucho tiempo de Turquía, fueron masacrados, fueron asesinados, y eso prácticamente dio inicio con un partido político que llevaba el nombre de jóvenes por un tema de nacionalismo y demás, y terminaron asesinando, señores, a nada más y nada menos que más de 1 millón de armenios. Siempre se han puesto en tela de juicio los números con relación a este tipo de holocausto que se llevó a cabo precisamente por parte de los turcos hacia los armenios. Pero hubo una inmigración extraordinaria de armenios. Recuerdo que en una ocasión me encontré con los hijos de armenios que emigraron hacia los Estados Unidos, específicamente en una de las ciudades del estado de New Jersey, y la gran cantidad de armenios que tuvo que emigrar hacia los países occidentales de Europa, vale decir, hacia Portugal, hacia España, la península ibérica. Naturalmente también se fueron a Francia, se fueron a Alemania, se fueron a Italia, se fueron a Inglaterra, se fueron a algunos de los países nórdicos, y algunos inclusive por un tema de cercanía se quedaron en los países del este de Europa. Pero hubo una emigración extraordinaria de armenios. Otro acontecimiento de consideración que trajo como resultado que 125,000 habitantes de ese país se fueran a los Estados Unidos fue la guerra de Vietnam, que comenzó con los primeros movimientos en el año 1955 y que terminó en el año 1975, prácticamente 20 años de conflicto. Señores, pero más allá de que había una parte de los vietnamistas, sobre todo los que estaban en la parte norte, que estaban con el Vietcong, los comunistas, muchos de esos comunistas que estaban en la parte norte, repito, terminaron emigrando conjuntamente con la mayor cantidad de emigrantes hacia los Estados Unidos que estaban en la parte sur, que evidentemente eran protegidos por los norteamericanos. Una enorme cantidad, 125,000 desplazamientos de un país para otro, precisamente como resultado de los conflictos armados. Si pudiéramos decir de otro conflicto, la misma Segunda Guerra Mundial trajo como resultado ese holocausto que produjo que una cantidad enorme de judíos salieran precisamente de diversos puntos de Europa y se dirigieran a otros puntos, porque fueron perseguidos desde Alemania, desde Polonia, las aliadas que se produjeron precisamente en Rusia. Esas aliadas de Rusia, que fueron grandes expulsiones masivas de judíos, se dieron inclusive antes de la Primera Guerra Mundial. Pero ya en la Segunda Guerra Mundial fueron una cantidad enorme de judíos que emigraron a diversos lugares del mundo, fundamentalmente en la parte occidental, más occidental de Europa, y por supuesto muchos no se fueron a lo que terminó siendo Palestina, se fueron naturalmente al continente americano, Argentina, muchos judíos, a la República Dominicana, que fueron establecidos después de un convenio con el gobierno de Trujillo en Sosúa, y por supuesto, como siempre, en los Estados Unidos. Los desplazamientos que se generan por los conflictos armados son extraordinarios. Ahora, lo que más me llama la atención, y aquí sí yo quiero que presten atención, vamos a subrayar en este podcast la migración que se está dando
en el lugar donde ahora mismo prácticamente se está generando la mayor preocupación a nivel global por todas las amenazas que se están escuchando en materia de una guerra nuclear limitada, el uso de misiles intercontinentales que no se está usando todavía, pero que siempre está ahí latente la amenaza. Se están usando entonces los misiles de alcance, de medio alcance, y eso es sumamente peligroso. Eso está generando de parte de los ucranianos, aunque hay cosas que me llaman profundamente la atención, y es hasta dónde real efectivamente nosotros los seres humanos somos seres migrantes. Ucrania es un país de unos 35 millones de habitantes. En el año 2021, Ucrania ocupaba el puesto número 22. El puesto número 22 por la cantidad de turistas que visitaban ese país. Un promedio de 4.5 millones de turistas visitaban todos los años a Ucrania. Eso era en el año 2021. Ya en el año 2022, que comienza el conflicto, comenzó a reducirse. Ya en el año 2023, usted se preguntará, ¿pero habían turistas yendo a Ucrania en el año 2023? Aunque estamos hablando de los inmigrantes, y los turistas no son inmigrantes, resulta, atención a este dato, que ya para el año 2023 se redujo a la mitad. Sin embargo, de 1.5 millones de turistas que llegaban naturalmente a Ucrania, la mitad eran ucranianos que están en otros países de Europa que decían ir a su tierra, no solamente a compartir y a disfrutar lo que ya habían experimentado en años anteriores, sino precisamente a permanecer en su país por el nexo que tenían con su familia, porque sabían que estaban atravesando por una situación muy especial y querían estar ahí. Entonces, son muchos los inmigrantes ucranianos que hay en otros países de la región. Los países más receptores de ucranianos en este momento, por supuesto, son Alemania y Polonia. Otros ucranianos que están en otros países de Europa y que inclusive han ido a los Estados Unidos con la facilidad de recibir asilo, recibir protección por la condición reinante. Los países que son parte de la OTAN evidentemente le van a dar protección. 6.5 millones de ucranianos han tenido que emigrar. 6.5 millones de ucranianos han tenido que emigrar. Pero es increíble cómo es posible que en medio de esta situación usted tiene turistas que todavía van a Ucrania. Claro está, no lo están haciendo en la parte más oriental de ese país, que es lo que está más cercano a la frontera, naturalmente con Rusia y de Crimea. Lo están haciendo en la parte más occidental. Sin embargo, usted sigue preguntando, pero es que el ser humano le encanta emigrar. No hay estabilidad, claro está. Estamos en el año 2024, ya casi terminando el año, adentrándonos en pocos días al año 2025, y ya las cosas han cambiado de manera considerable, pero todavía hay gente que está visitando naturalmente Ucrania en la parte más occidental. Repito, lo que sí continúa es el flujo de los inmigrantes que habían en ese país, y estuve viendo recientemente la cantidad de inmigrantes que están en fronteras de países de la región, sobre todo Polonia, donde están buscando la manera de que los reciban y están recibiendo cierto maltrato. Ahora, lo que no está recibiendo maltrato son los ucranianos, que están siendo recibidos porque hay que ser humano, evidentemente, con los habitantes de un país que forma parte de nuestra política. Pero bueno, los conflictos armados, repito, han sido una de las causas fundamentales para la migración de mucha gente, y quiero terminar haciendo referencia inclusive al gran genocidio que hubo en Ruanda. Ustedes recuerdan que efectivamente entre los meses de abril y julio del año 1994 se perpetró uno de los genocidios más grandes que se haya dado en los últimos siglos. Estamos hablando de que en 4 meses, en el mes de abril, mayo, junio y julio, entre 700 a 800 mil, y algunos llegan a la conclusión de que pudieron perder la vida alrededor de 1 millón de seres humanos. Los Hutus comenzaron a eliminar a los Tutsis por razones históricas que vienen precisamente desde el siglo XIX, porque cuando se dio el gran congreso, la repartición del África, en ese congreso de Berlín del año 1884-1885, precisamente gran parte de los territorios subsaharianos fueron repartidos, y en esa repartición llegaron algunos científicos y algunos intelectuales a tratar de dividir la raza y a decir, este es mucho más avanzado que aquel, y entonces los que eran más avanzados, en el caso fundamentalmente a mediados de los años 50, terminaron teniendo el poder en sus manos. Con el tiempo, evidentemente, los Tutsis entonces
perdieron el poder por parte de los hutus, y los hutus, por un revanchismo histórico, comenzaron un proceso después de la caída del avión del presidente, culparon evidentemente a los tutsis y comenzó entonces ese genocidio extraordinario. Hay que ver las imágenes, que mucha gente que vive en estos días, eso ocurrió y al parecer mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Yo recuerdo que para el año 1994 yo decía, eso tiene que ser una vergüenza, una gran vergüenza para las Naciones Unidas. Poco se hizo o nada. ¿Qué hicieron los habitantes de ese país de Ruanda? Los países que están en su entorno, como es Uganda, como es la República Democrática del Congo, como es Tanzania y como es Kenia, esos son los 4 países que están en el entorno naturalmente de Ruanda. Se produjo una migración extraordinaria. Más de 2-3 millones de ruandeses tuvieron inmediatamente que salir, naturalmente tutsis, aunque algunos hutus también, y los tuá, porque eran 3 tribus, se vieron obligados a emigrar. Los conflictos armados. Haití, y quiero extrapolarlo aquí para Haití porque siempre tengo que tocar ese tema, no tiene ningún conflicto armado con ningún otro país. Bueno, la situación de Ruanda fue una situación interna. Eso no fue un conflicto con otro país. Pero esos son guerras civiles que también generan que la gente, por la inestabilidad, la inseguridad, y por supuesto que eso aumenta considerablemente la pobreza en esos países, la gente se ve en la obligación de emigrar. Ojalá que los conflictos armados concluyan ya, porque estamos hartos de ver todos los días noticias del Medio Oriente, del Cercano Oriente, de Ucrania, de Rusia, de otros países que no terminan precisamente, y naturalmente van a justificar, pero los conflictos armados, las situaciones internas, está pasando inclusive hasta con Corea del Norte, están generando que la gente salga despavorida a los países de la región, los más cercanos, y por qué no con el tiempo terminan llegando hacia los países desarrollados, básicamente en este contexto los países occidentales de Europa y por supuesto los Estados Unidos. Suscríbase, dele like y comente cuál es su opinión con relación al tema que hemos tratado en este podcast. Muchísimas gracias.